A ver, la angustia. Todos conocemos esa sensación, ¿no? Esa opresión en el pecho, esa inquietud que a veces ni nombre tiene. Pero, ¿y si casi todo lo que damos por sentado sobre ella estuviera, digamos, incompleto? Bueno, hoy nos vamos a sumergir en una perspectiva totalmente distinta, la del influyente y sí, a menudo enigmático psicoanalista Jacques Lacan. Es una invitación a ver la angustia como nunca antes se había pensado. Claro, es la pregunta del millón, ¿no? Porque, a ver, la sentimos, la podemos describir, pero ¿definirla? Uf, eso ya es otro cantar. Cualquiera podría decir que es como un miedo muy fuerte o una preocupación que no se va. Pero la respuesta que vamos a explorar aquí va mucho, mucho más lejos que eso. Y es justo aquí donde esta exploración se pone fascinante, porque Lacan lo que hace es invitarnos a dejar de lado todas esas definiciones de manual. Nos propone seguirlo por un camino que de entrada va a desafiar nuestra intuición, y es que nos va a mostrar que la angustia no es para nada lo que parece. Muy bien, entonces, la angustia no es miedo. Este es el primer paso, el punto de partida fundamental en el pensamiento de Lacan. Hacer esta distinción súper clara. Para él, la angustia y el miedo son, bueno, son dos cosas radicalmente diferentes. A ver, pensemos en esto. El miedo siempre tiene un objeto. Es decir, uno le tiene miedo a un perro que ladra, a un examen difícil, a hablar en público. Se puede nombrar la causa, ¿cierto? Pero la angustia es otra cosa. Surge justo cuando ese objeto no está, cuando no hay nada específico a qué temer. Es esa sensación frente a la nada, a una incertidumbre que los deja sin palabras. Por eso Lacan dice que no es una simple respuesta a una amenaza, sino que es una señal de algo mucho más profundo. Entonces, ¿cómo nos orientamos en todo esto? Bueno, aquí entra el mapa de Lacan. Para poder navegar este territorio tan complejo, él nos da una especie de mapa. Sitúa la angustia dentro de un marco con tres conceptos clave que nos van a ayudar a entender de qué va todo este malestar psíquico. Y este es básicamente el esquema que nos va a guiar. Lacan organiza toda la experiencia del malestar psíquico alrededor de estas tres ideas: la inhibición, el síntoma y, claro, la angustia. La clave de todo está en entender cómo se relacionan entre sí. Si logramos ver eso, entendemos el núcleo de su teoría. Ok, vamos con el primero, inhibición. La mejor manera de pensar en esto es como un freno motor, literal. Es cuando una acción, no sé, hablar, caminar, cualquier cosa, de repente se vuelve súper difícil o hasta imposible. Es como si algo te frenara en seco. Una detención, una parálisis funcional. Luego tenemos el síntoma. Y ojo, para Lacan, un síntoma no es solo un problema o un error del sistema. No, es mucho más. Es un mensaje que viene del inconsciente. Pensemos en un jeroglífico. Causa sufrimiento, claro que sí, pero tiene un significado oculto. Está armado como un lenguaje, y por lo tanto la buena noticia es que se puede descifrar. Y por último, llegamos a la angustia. Y aquí la cosa cambia por completo. A diferencia del síntoma, la angustia no es un mensaje en código. Para nada. Es cruda, es directa. De hecho, Lacan llega a decir que es el único afecto que no engaña, que no miente. Es una señal pura, sin filtros, que apunta directamente a algo muy, muy fundamental. Perfecto, ya tenemos el mapa. Pero ahora sí, vamos al corazón del misterio. ¿Qué causa la angustia? Porque si ya dijimos que no viene de una amenaza de afuera, ni de que perdimos algo concreto, entonces, ¿de dónde diablos viene? ¿Cuál es su verdadera causa? Ok, al ver esquemas como este, queda claro que la respuesta no es para nada simple. Y a ver, no es necesario entender cada letra y cada flecha de este diagrama, para nada. Lo importante es captar la idea central. Para Lacan, la respuesta está en la estructura misma de nuestra psique, en cómo nos vamos construyendo a través del lenguaje y sobre todo del deseo. Y aquí viene la fórmula, que suena a trabalenguas, pero es el punto crucial de todo esto. Escuchen bien. La angustia no viene de una pérdida, sino de la falta de una falta. ¿Qué significa eso? Bueno, no sentimos angustia cuando nos falta algo. ¿Qué sé yo? Dinero, amor, un trabajo. Eso en todo caso genera deseo. La angustia de verdad, la potente, aparece en ese momento aterrador en que la propia falta, esa que organiza toda nuestra vida, amenaza con desaparecer. Exacto, y esto que acabamos de decir nos lleva de la mano al núcleo de la teoría de Lacan, a la idea del deseo del otro. Porque la causa de la angustia, nos va a decir, está íntimamente ligada a este concepto, que es uno de los más famosos y, bueno, también de los más complejos. Y aquí lo dice con todas sus letras. La angustia es el signo del deseo. ¡Wow!
Con esta frase tan potente, Lacan amarra la angustia directamente al deseo. Pero ojo, no como lo pensamos normalmente. No se trata de desear un objeto, de querer algo material. No. Es algo mucho, mucho más profundo, más existencial. Este esquema, que también parece complicado, nos ayuda a llegar al fondo del asunto. La angustia, en su máxima expresión, aparece cuando nos enfrentamos a una pregunta que puede ser aterradora. ¿Qué quiere el otro de mí? Y cuando decimos el otro con mayúscula, no hablamos de una persona en particular, sino de todo el sistema de lenguaje, de cultura, de las expectativas familiares, de la sociedad, todo eso que nos moldea desde que nacemos. Y este es el giro de 180 grados. La visión común del deseo es, bueno, yo quiero un coche nuevo o quiero ese ascenso. Es bastante directo. Pero la visión lacaniana es radicalmente distinta. Nos dice que nuestro deseo más fundamental está estructurado por el deseo del otro. La pregunta real es, ¿qué quieren que yo sea? Y justo ahí, en la confrontación con ese enigma, con no saber qué lugar ocupamos en el deseo del otro, ahí es donde nace la angustia. Así que como ven, esta perspectiva lo cambia absolutamente todo. La angustia deja de ser una patología, un fallo en el sistema que hay que curar o eliminar a toda costa. Se convierte en algo muy distinto. Una señal fundamental. Entonces, para ir cerrando las ideas, vamos a juntar todas las piezas. Primero, la angustia no es miedo, porque le falta un objeto claro. Segundo, es una señal directa, la única que no engaña. Tercero, surge de ese momento extraño de la falta de una falta. Y cuarto, y quizás lo más importante, es el signo de que nos estamos enfrentando al deseo del otro. Nos pone de frente a la pregunta, ¿qué soy yo a los ojos de ese otro? En el fondo, nos obliga a cuestionarnos quiénes somos realmente. Y con esto cerramos este análisis, con una pregunta que ya no es solo teórica. Si Lacan tiene razón, si la angustia es una especie de brújula que apunta a las preguntas más profundas de nuestra existencia, entonces, a lo mejor, la cuestión no es tanto cómo callarla o cómo eliminarla, sino más bien detenerse un momento a escuchar. ¿Qué es exactamente lo que nos intenta decir?